Nadie pasaba por el ala este del edificio a esas horas, salvo él. Mateo Ruiz, conserje nocturno de Atenea Tech, estaba de rodillas limpiando una mancha de café que alguien había derramado justo al lado de la máquina expendedora. No preguntó quién fue, no importaba. Lo único que importaba era que a las 0700 el suelo reluciera como si nadie hubiera pasado por ahí jamás. El sonido de unos tacones se acercó con firmeza. Mateo no miró. No necesitaba hacerlo. «¿No deberías estar aquí?», dijo una voz femenina detrás del cristal esmerilado. Mateo siguió limpiando con movimientos metódicos. Esa frase ya la había oído antes en otros tonos, en otras vidas. Siempre sonaba igual como juicio. «Este pasillo está sucio», respondió sin alzar la vista. «Y yo limpio donde hay suciedad». La mujer cruzó la puerta de cristal y se quedó plantada frente a él. Alta, elegante pelo recogido en un moño perfecto. Traje azul marino de corte impecable. Su placa decía, Lucía Serrano, directora general. Lucía no estaba acostumbrada a que alguien le contestara así, mucho menos un conserje. «¿Sabe quién soy?». Mateo se incorporó lentamente con cierto esfuerzo. Tenía 41 años, las rodillas ya no eran lo que fueron. «Claro que sí». «Usted es la que dejó caer esto», dijo señalando una taza de cerámica volcada dentro de la sala de reuniones visible a través del cristal. Sobre la mesa, papeles mojados, café derramado sobre gráficos y balances. Lucía entrecerró los ojos, entró en la sala y recogió los documentos empapados. «¿Pensaba leerlos?», preguntó con tono inquisitivo. Mateo se encogió de hombros. «Ya están arruinados, no valdría la pena». Se giró para irse, pero antes sacó algo del bolsillo trasero, no el de la bayeta, el otro, y lo colocó con cuidado sobre el borde de la mesa. Una servilleta blanca doblada en 4 con algo escrito a lápiz. «Nadie limpia los pensamientos», dijo sin mirarla. «Solo el desastre que dejan». Y se fue como si no hubiese pasado nada. Lucía se quedó sola. El silencio de la sala era tan estéril como la luz que colgaba del techo. Miró la servilleta. 3 frases. Escritura torpe, poco cuidada. «La lógica no está equivocada, solo no sabe amar. Si quieres enseñar ética a una IA, empieza por enseñarle empatía». «Yo sé cómo». Lucía permaneció de pie, la servilleta en la mano, como si tuviera una carta secreta de alguien que hablaba desde otra dimensión. La dobló lentamente con una extraña reverencia. Algo en esas palabras la inquietó. No era solo lo que decían, era cómo lo decían, cómo lo sentía. A la mañana siguiente, a las 0702, Lucía se plantó delante del escritorio de su asistente, con el café aún humeando en la mano. «¿Quién hace la limpieza nocturna en la torre este?». «Creo que...». «Mateo Ruiz. Vive solo. Tiene una hija. No hay quejas. Es muy discreto, casi invisible». «¿Por qué pregunta?». Lucía no respondió directamente. «Prográmame una revisión de instalaciones esta noche. Quiero observar cómo maneja materiales sensibles». La asistente la miró con extrañeza. El conserje. Lucía alzó la mirada firme. Él y la fregona. Ambos saben cómo borrar errores. Esa noche, a las 22:03, Mateo llegó al pasillo de mantenimiento del ala oeste. Las luces ya estaban encendidas. Raro. A él le gustaba la previsibilidad del silencio. Esa noche todo parecía preparado. Giró la esquina. Allí estaba ella, Lucía Serrano, apoyada en la puerta de la sala de servidores con los brazos cruzados. «Tengo un desastre», dijo. Mateo echó un vistazo. «No veo ninguno». «Está dentro», indicó con la cabeza hacia la puerta cerrada. «El módulo de ética artificial ha fallado otra vez». Mateo se apoyó en el palo del trapeador como si fuera un bastón. «Eso suena a problema de ingenieros. Ellos lo construyeron, ese es el problema». Ella se acercó un paso. Sus ojos buscaban algo más allá de respuestas técnicas. «¿Cree que las máquinas pueden entender lo que está bien y lo que está mal?». Mateo la observó sin prisa. «Las máquinas entienden reglas, no consecuencias. ¿Y usted?». Él esbozó una leve sonrisa. «Yo entiendo los suelos sucios y por qué a veces la gente finge no verlos». Lucía bajó la mirada un instante. Luego dijo más suave: «La servilleta.
Usted la escribió. Mateo no contestó. No hizo falta. No pensé que los conserjes pensaran así, dijo ella. Y yo no pensé que las directoras generales derramaran café, respondió él. Ella se rió. Corto. Real. Por un segundo la coraza de CEO se resquebrajó. No sé a qué se dedicaba antes Mateo, pero creo que ha llegado el momento de dejar de esconderse detrás del trapeador. Él no se movió. Pero algo en sus ojos sí lo hizo. No me escondo, dijo casi en susurro. Espero. ¿A qué? A que alguien deje de mirar solo el suelo. Lucía desvió la mirada primero. Aquella noche, a las 23:47, Mateo salió del edificio. El aire nocturno le refrescó el rostro. Madrid seguía vibrando con ese murmullo urbano que parecía ruido blanco. Sacó otra servilleta del bolsillo. Esta estaba en blanco. Se sentó en un banco del parque frente al edificio y empezó a escribir. Una línea, luego otra. No limpiaba solo manchas. Estaba empezando a limpiar ideas. Madrid amanecía gris y fría. En la torre de cristal de Atenea Tech, Lucía Serrano se encontraba en su oficina con la servilleta en la mano, como si fuera un artefacto antiguo hallado entre ruinas. Las frases escritas a lápiz seguían repicando en su mente como un eco imposible de ignorar. La lógica no está equivocada, solo no sabe amar. Si quieres enseñar ética a una IA, empieza por enseñarle empatía. Yo sé cómo. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Cómo un conserje podía escribir algo así? No era simple inspiración. Aquello tenía estructura fondo pensamiento. Lucía había pasado años entre algoritmos, juntas de inversores y cafés express. Nunca ni una sola vez alguien de su equipo le había dicho algo que le revolviera tanto por dentro. Y mucho menos una persona fuera de su círculo de decisiones. Marcó un número en su móvil. Marina, necesito el expediente completo de Mateo Ruiz. Educación, trabajos anteriores, todo. Y por favor, sin que él lo sepa. Seguro, jefa. Es solo el conserje. Ya no estoy tan segura de eso. Esa misma tarde, en la zona de descanso del personal de mantenimiento, Mateo estaba preparando un bocadillo para llevar. Pan integral, jamón cocido, una manzana. Nada sofisticado. Lo de siempre. Lo que a Clara, su hija de 7 años, le gustaba. Revisó su reloj, 16:41. La salida de la escuela había sido a las 16:30. Clara solía jugar un rato en el parque con sus amigas antes de que él la recogiera. Pero algo no encajaba. El móvil vibró. Un mensaje de voz de una mujer desconocida. Señor Ruiz, soy Lucía Serrano. Creo que su hija está aquí en las escaleras de emergencia del ala este. No respira bien. He llamado a urgencias. La llevo ahora mismo al Hospital Gregorio Marañón. Mateo se congeló. Sintió como la sangre le huía del rostro. Dejó caer el bocadillo al suelo y salió corriendo. En el hospital, Lucía estaba sentada en una butaca incómoda de la sala de urgencias pediátricas. Clara yacía apoyada sobre su hombro con la cara aún pálida y el inhalador rosa al lado. Respiraba pero con dificultad. Su pequeño cuerpo temblaba con cada exhalación. Lucía no sabía cómo había reaccionado tan rápido. Solo recordaba encontrarla encogida junto a la barandilla con un envoltorio de barrita de cereales a medio comer. No había llamado a nadie. Simplemente la cargó en brazos, cruzó medio Madrid en su coche y la entregó en recepción como si llevara una joya frágil y valiosa. Una enfermera entró. La niña está estable. Solo necesita descanso y control. Ha tenido un ataque de asma fuerte, pero ha respondido bien al tratamiento. Lucía asintió sin soltar la mano de Clara. Entonces la puerta se abrió bruscamente. Mateo entró con la ropa del trabajo aún puesta, el rostro desencajado por la angustia. Clara, papá, susurró ella apenas con voz. Mateo se arrodilló junto a la camilla y le acarició el pelo. Estoy aquí, mi amor. Perdona por tardar. Llegaste tarde, dijo la niña con una sonrisa leve apenas visible. Él rió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego miró a Lucía de pie a un lado, aún sujetando el inhalador. Gracias, dijo sin voz. Lucía asintió. Luego algo inesperado. ¿Usted esperó conmigo?, preguntó Clara mirándola con sus ojos grandes. Sí, dijo Lucía sin pensarlo. Gracias, señora jefa, susurró la niña con ternura como si fuera el mayor título del mundo.
Mateo frunció el ceño sorprendido. ¿Sabes quién es? Es la de los zapatos que suenan fuerte en los pasillos. Mateo no pudo evitar una risa entrecortada. Eso suena bastante acertado. Lucía carraspeó. El doctor dice que estará bien. Voy a dejaros tranquilos. Se giró para salir, pero Clara le tiró suavemente de la mano. Señora jefa. Lucía se detuvo. ¿Sí? Usted parece triste. La aseó, parpadeó. Aquello la golpeó con más fuerza que cualquier junta directiva. No esté triste. Mateo la miró. Por un instante Lucía Serrano dejó de ser la CEO. Era solo una mujer de pie en una habitación blanca frente a una niña que acababa de recordarle cómo se sentía ser vista. Al día siguiente, Lucía recibió el expediente completo de Mateo Ruiz. Nombre completo: Mateo Ignacio Ruiz. Edad 41. Estudios licenciatura en informática por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en inteligencia artificial centrada en el ser humano, Universidad de Salamanca. Experiencia investigador en un think tank de ética tecnológica. Startup propia cerrada tras un incidente personal. Desde hace 8 años conserje en Atenea Tech. Turno nocturno. Nada de aquello encajaba con un simple conserje. Nada. Sobre su escritorio, Lucía tenía ahora 2 objetos: la servilleta doblada y una carpeta con documentos manchados de café. Una mostraba ideas, la otra errores. ¿Y si este hombre no solo limpiaba suelos? ¿Y si también era capaz de limpiar las decisiones que su empresa había tomado sin detenerse a pensar? Esa noche, Mateo estaba en la sala de descanso del sótano removiendo su café con una cucharilla. Frente a él, Clara, la conserje mayor del equipo, una mujer que llevaba 25 años en la empresa, tejía, mientras lo observaba con ojos sabios. «Te están investigando», dijo sin mirarlo. Lucía Serrano preguntó por ti. «Lo sé. La servilleta fue intencional». Mateo no contestó. «¿Y el cuaderno?» «Eso sí fue accidente». Clara suspiró. «Nada en ti es accidente, Mateo». Él levantó la vista. «Están construyendo máquinas que toman decisiones morales con códigos escritos por gente que nunca ha vivido las consecuencias de sus errores». Clara dejó de tejer un momento. «Sigues intentando limpiar lo que no se puede fregar». Mateo esbozó una sonrisa triste. «Tal vez, pero alguien tiene que intentarlo». La mañana siguiente fue distinta en Atenea Tech. El aire parecía más denso, como si el edificio entero contuviera la respiración. Lucía Serrano no se dirigió directamente a su oficina como siempre hacía. En lugar de eso, se desvió discretamente hacia el almacén de limpieza del sótano, algo que jamás había hecho. El armario estaba lleno de cosas previsibles: cubos, trapos, lejías, manuales, viejos de seguridad laboral. Pero lo que no era previsible, lo que yacía sobre una pila de carpetas de inspección, era un cuaderno espiral con las esquinas dobladas y manchas de café en la tapa. Lucía lo abrió. Al principio pensó que sería un cuaderno de notas de limpieza, pero pronto se dio cuenta de que no. Las páginas estaban llenas de esquemas de mapas mentales, de códigos escritos a mano junto a frases tachadas, reflexiones y preguntas. Algunas eran profundamente filosóficas, otras desgarradoramente personales. ¿Cómo decide una máquina que es justo si nunca ha conocido el duelo? ¿Puede la lógica cargar con pasión sin contexto? Un niño miente, pero no siempre para engañar. ¿Puede una IA distinguir eso? Lucía pasó las páginas lentamente, como si fueran reliquias de un pensamiento en proceso. En una doble página encontró algo parecido a una red neuronal, pero con entradas extrañas, inesperadas: pérdida, culpa, misericordia, arrepentimiento. Aquello no era pensamiento de conserje, era una mente entrenada en ética de la inteligencia artificial. Rústica sí, pero brillante. En la última hoja, garabateado como si fuera una ocurrencia de último minuto, había una frase que la hizo detenerse: la empatía no escala, pero empieza en algún lugar. Lucía cerró el cuaderno con cuidado, como si estuviera sellando un secreto. A mediodía, en su despacho, Lucía tenía abierto el expediente de Mateo Ruiz frente a ella. Ahora lo veía de otra forma. Licenciado, máster, experiencia académica, un proyecto propio que desapareció sin dejar rastro, y luego un agujero. Años de silencio.
y después la limpieza nocturna. ¿Quién elige fregar suelos cuando ha programado mentes artificiales? Volvió a mirar la servilleta doblada que guardaba en el cajón. Era hora de hablar con él. Esa noche Mateo estaba solo en el jardín de la azotea de Atenea, uno de esos espacios de diseño que pocos usaban en realidad. Le gustaba ese lugar. Estaba por encima del ruido, pero aún dentro del mundo. Lucía llegó con paso firme, aunque en su rostro había una extraña mezcla de tensión y respeto. Llevaba el cuaderno bajo el brazo. «Lo encontré», dijo tendiéndoselo. Mateo no se sorprendió. Estaba juntando polvo. «Lo leí», confesó ella. Silencio. «¿Por qué lo dejaste todo?», preguntó finalmente. «Quiero decir, la programación, la investigación, tu proyecto». «¿Qué pasó?». Mateo apoyó los brazos sobre la barandilla y miró las luces de la ciudad. «Lo construí todo con ella», dijo sin necesidad de explicar quién era ella. El algoritmo, la visión, incluso el nombre de la plataforma. Pero cuando murió, hizo una pausa, el código siguió funcionando. Ella no. Y yo no quise volver a tocar nada que no respirara. Lucía bajó la mirada. Sabía de pérdidas. Sabía de vacíos que ninguna innovación llenaba. «Podrías haber sido cualquier cosa», dijo ella, «y elegiste ser invisible». Mateo la miró por primera vez. No quería desaparecer. Solo necesitaba un sitio donde nadie me hiciera preguntas que dolieran. «Pero tú no has desaparecido», dijo Lucía con voz baja. «Tú dejaste una servilleta, y eso cambió todo». Él sonrió con melancolía. «Una servilleta no cambia el mundo, ¿no? Pero hace que alguien mire 2 veces». Se quedaron en silencio compartiendo la noche. «¿Sabes?», dijo Lucía finalmente. «He estado buscando cómo enseñar moralidad a nuestros algoritmos. Y tú desde la sombra llevas años escribiéndolo a mano». Mateo la observó. «Eso no me convierte en un experto». «No, pero te convierte en alguien que importa». Al día siguiente, en una sala de reuniones sin ventanas, 3 ingenieros líderes de Atenea esperaban. Lucía entró seguida de Mateo. Algunos fruncieron el ceño, otros se miraron entre sí con clara incomodidad. «No lo he traído aquí para entreteneros», dijo Lucía cortante. «Lo he traído porque nuestro módulo de ética ha fallado 3 auditorías consecutivas. Y alguien aquí cree que la empatía puede codificarse en un menú desplegable». Silencio. Mateo se acercó a la pantalla. Estaba calmado pero no sumiso. «No vengo a arreglar vuestro código», dijo. «Vengo a preguntar por qué lo llamáis ético si no sabe detenerse». Uno de los ingenieros, joven, arrogante, con un nombre pegadizo, Rodrigo Villanueva, cruzó los brazos. «Con respeto, señor Ruiz, usted es un conserje». «Exacto», respondió Mateo sin parpadear. Rodrigo frunció el ceño. «Perdón, yo veo los errores antes que vosotros. Vosotros diseñáis para impresionar. Yo diseño para que nadie se resbale». Lucía lo miró. Eso era lo que había visto en él aquella noche. No un programador frustrado, sino alguien que entendía los bordes donde la mayoría no miraba. Mateo continuó. «Le enseñáis a la IA a sopesar decisiones según variables. Pero no le enseñáis a detenerse a preguntar, ¿a quién está hiriendo esto?». Rodrigo se apoyó en el respaldo de la silla. «No podemos enseñar emociones a una máquina». Mateo encogió los hombros. «Entonces no pretendáis que puede tomar decisiones morales». Nadie respondió, pero en la sala por primera vez no se respiraba desprecio. Se respiraba una verdad incómoda. Horas después, en la cafetería de empleados, Mateo y Lucía compartían un café, esta vez sin prisa, sin trajes ni jerarquías. «Tu equipo piensa que soy una amenaza», dijo él. No respondió ella, revolviendo su café sin beberlo. «Piensan que eres un espejo, y nadie quiere verse si no está preparado». Mateo rió por primera vez en mucho tiempo. «¿Siempre hablas así?». «Solo cuando intento no despedir a alguien». Él alzó una ceja. «No tengo nada que perder». Lucía lo estudió. «¿Eso crees?». Mateo desvió la mirada. «Cuando pierdes a la persona para la que habías construido tu vida, el resto se siente prestado». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Lucía suavizó su voz. «¿Tu mujer?». Él asintió. «Era la poeta. Yo solo escribía código y hacía café». «¿Y tu hija?». «Ella me recuerda quién soy, incluso cuando yo lo olvido». Lucía lo miró con una mezcla de admiración y tristeza.
El mundo no cambia hasta que alguien se atreve a mirar lo que todos pisan sin ver. Mateo sonrió levemente. Tú lo hiciste. Con una servilleta. La noche había caído sobre Madrid con una lluvia mansa que golpeaba los cristales como si buscara entrar. En el ala de investigación de Atenea Tech, el silencio era absoluto salvo por el zumbido persistente de los servidores. Mateo Ruiz caminaba por el pasillo del laboratorio como si ya supiera lo que iban a encontrar. Lucía lo esperaba junto a una puerta blindada vestida con una chaqueta de punto por encima del traje habitual, como si el día hubiese durado demasiado. En su rostro no había prisa, pero sí algo más urgente: convicción. Gracias por venir, dijo mientras le abría paso. Sé que no estás aquí por obligación. No me gustan los lugares donde todo parece limpio, pero algo huele mal, respondió Mateo. Entraron en la sala. Pantallas encendidas, datos corriendo, simulaciones en pausa. Este es el prototipo más avanzado de Atenea, dijo Lucía señalando la interfaz central. El módulo de ética. Lo llamamos Aristeo. Mateo arqueó una ceja. Como el dios griego, el que guiaba a los hombres hacia lo correcto. Y aún así, los hombres siempre se pierden. Lucía sonrió con ironía. Ese es el problema. Se acercaron a una consola. Mateo se inclinó sobre el teclado. ¿Puedo? Adelante. Ya has cruzado demasiadas líneas invisibles esta semana. Mateo introdujo un comando. En pantalla apareció un dilema simulado. Escenario. Un coche autónomo debe elegir entre desviarse y chocar contra un muro dañando a su pasajero, o seguir su curso y atropellar a un peatón en un paso de cebra. Respuesta del sistema: minimizar daño general. Impactar al peatón. Mateo resopló. No titubea, no duda, decide en milisegundos. Y aún así, no entiende el valor de una vida. Solo calcula variables. Tecleó una nueva instrucción. ¿Y si el peatón es un niño y el pasajero un adulto de 90 años? El sistema respondió tras una pausa de 3 segundos. Mantener decisión. Prioridad a la estadística. Mateo se cruzó de brazos. El algoritmo no sabe qué es el duelo. Lucía lo miró. ¿Y tú cómo lo enseñarías? Mateo sacó de su chaqueta un papel doblado. Una servilleta más. Esta vez solo 2 palabras: pausa. Considera. Las máquinas aprenden rápido, dijo. Pero decidir bien no siempre es hacerlo rápido. A veces el primer paso hacia la ética es detenerse. Lucía leyó las palabras como si fueran una oración. ¿Y si no entendemos cómo enseñar compasión? Mateo la miró con seriedad. Entonces no deberíamos estar construyendo máquinas que decidan por nosotros. Al día siguiente, en la sala de juntas, Lucía reunía a su equipo directivo. Rodrigo Villanueva, Clara Domínguez y otros 3 responsables del área de inteligencia artificial. La tensión era palpable. El módulo Aristeo ha fallado otra auditoría externa, comenzó Lucía. No por precisión, por falta de humanidad. Rodrigo se adelantó. Con todo respeto, Lucía. Estamos hablando de máquinas. No pueden tener humanidad, solo reglas. ¿Entonces deberíamos preguntarnos? Interrumpió Mateo desde el fondo de la sala, si estamos construyendo reglas que reflejan lo peor de nosotros. Rodrigo frunció el ceño. Usted otra vez. Sí, dijo Mateo caminando hacia la pantalla. Esta vez con permiso. Mostró un gráfico simple. En lugar de líneas rectas y decisiones binarias, había una estructura circular con puntos de pausa ética integrados en el sistema. Esto no es sentimentalismo, continuó. Es arquitectura. Cada pausa es una oportunidad para evitar que una máquina actúe sin pensar. Para que espere la intervención humana si detecta factores emocionales. Clara Domínguez, normalmente escéptica, levantó una ceja. ¿Y cómo detecta un factor emocional? Mateo respondió. Lenguaje corporal, tono de voz, incluso variables sociales. Edad, vulnerabilidad, situación económica. Pero sobre todo la capacidad de reconocer incertidumbre. Si el sistema no está seguro, que no decida. Rodrigo negó con la cabeza. Eso es ineficiente. Lucía se incorporó. Eso es humano. Un silencio incómodo recorrió la sala. Esa noche, Mateo se encontró con Clara, la conserje veterana, en el comedor del personal. Ella tejía como siempre con ojos de halcón.
¿Cómo ha ido la cruzada con los señores de traje?, preguntó sin levantar la vista. No han gritado. Eso es progreso. ¿Y tú? He propuesto una cosa rara: que una máquina aprenda a esperar. ¿Esperar para qué? Mateo sonrió. Para darnos tiempo a ser mejores. Unos días después, en un aula improvisada del sótano, Mateo se encontraba ante una pizarra blanca dibujando esquemas con rotulador. Frente a él, no ingenieros, técnicos de mantenimiento personal administrativo, incluso una recepcionista. Todos voluntarios. Si queréis construir ética en la tecnología, decía, tenéis que empezar por entender cómo duele la injusticia. Y eso no se aprende leyendo código. Se aprende viviendo. Una joven levantó la mano. ¿Y si la IA nunca puede sentir? ¿De qué sirve todo esto? Mateo la miró con ternura. Tal vez no pueda sentir, pero puede esperar a que tú sientas, y eso ya es un avance. Esa misma noche, Lucía subió a la azotea del edificio. Mateo estaba allí como casi siempre, contemplando la ciudad. Aristeo acaba de recibir una nueva actualización con tus puntos de pausa, le dijo. Los están probando en escenarios de simulación. Mateo no respondió, solo asintió. Te lo estás tomando como algo personal, dijo ella. Lo es. No quiero que otra persona como Clara, mi hija, termine en manos de una máquina que no sepa dudar. Lucía suspiró. No sé qué vamos a hacer contigo. Mateo la miró por primera vez esa noche. Haced lo que nadie hizo conmigo durante años: escuchar. Lucía sonrió sincera. De esas sonrisas que nacen desde dentro. Bien. Entonces escucha tú ahora. Quiero que lideres el rediseño del módulo de ética. Con nombre, con sueldo y con voto. Mateo la observó en silencio. Pensé que nunca iba a volver a construir algo. Tal vez no lo construyas solo esta vez, dijo ella. Tal vez lo construyamos juntos. El viento sopló con suavidad. Abajo Madrid seguía despierta. Pero en aquella azotea, dos personas habían comenzado a tejer algo distinto: no solo tecnología, futuro. Era viernes por la mañana y el ambiente en Atenea Tech se sentía extraño. Demasiado silencio, demasiadas miradas esquivas, como si algo flotara en el aire pero nadie se atreviera a nombrarlo. Mateo lo notó en cuanto cruzó la recepción. Nadie lo saludó. Incluso Clara, la veterana conserje, evitó mirarlo directamente. Subió al cuarto piso para una reunión con Lucía, pero antes de que pudiera tocar la puerta, su móvil vibró. Era un mensaje de voz de Clara. Mateo, deberías sentarte. Esto no lo vi venir. Hay un archivo circulando por el servidor interno. Anónimo. Lo llaman el manifiesto del conserje. Mateo frunció el ceño. Entró rápidamente a su correo. El archivo estaba ahí. Asunto: la verdad que se limpia en silencio. Lo abrió. Era una recopilación de fragmentos, frases escritas por él en servilletas, párrafos enteros del cuaderno, que creía olvidado, citas atribuidas a él sin contexto. Todo entrelazado con una narrativa incendiaria. Acusaciones contra Atenea por construir inteligencia artificial sin responsabilidad moral, por silenciar las voces humanas en favor de la eficiencia. Y lo peor, llevaba su nombre. Él no lo había escrito, pero reconocía cada línea. ¿Qué demonios es esto? La voz del presidente del consejo, don Esteban Montalbán, retumbaba en la sala de juntas. ¿Lo has aprobado tú, Lucía? Lucía, de pie ante la junta directiva, sostenía una copia impresa del manifiesto. No, pero creo que está siendo sacado de contexto. Contexto, espetó una consejera. Este documento insinúa que Atenea es incapaz de tomar decisiones éticas, que estamos vendiendo sistemas ciegos al dolor humano. Otro miembro del consejo, con gafas gruesas y cara de pocos amigos, alzó la voz. Y todo esto firmado por un conserje. Lucía mantuvo la compostura. Conserje o no. Mateo es una de las pocas personas aquí que entiende lo que está en juego. Y lo que propone no es una amenaza, es una oportunidad para hacer las cosas mejor. Mejor, interrumpió Montalbán. Hemos invertido más de 300 millones de euros en Aristeo. Y ahora, una servilleta con frases bonitas puede destruirlo todo. Lucía cerró el expediente lentamente y dijo con calma. Entonces tal vez deberíamos preguntarnos por qué una servilleta ha tenido más impacto que todos nuestros informes técnicos juntos.
El silencio que siguió fue denso, casi físico. Mientras tanto, en el comedor vacío del personal, Mateo removía su café sin probarlo. Su cabeza era un torbellino, no solo por la exposición, también por la traición. Sabía quién podía haber tenido acceso a esos escritos. Rodrigo Villanueva. Él había sido el más vocal en desacreditarlo desde el principio, el más reacio a aceptar cambios, y el único con acceso directo a las simulaciones donde Mateo había probado sus propuestas. «Te están buscando», dijo una voz suave. Lucía apareció sin maquillaje, sin traje, con una chaqueta de lana y los ojos cansados. «La Junta quiere mi cabeza, y la tuya también». Mateo asintió. «No me sorprende». «¿Fuiste tú? ¿De verdad lo preguntas?» Lucía lo miró por un largo instante. «No, solo necesitaba oírtelo». Se sentó frente a él. «Defendí tu trabajo. Me costó casi el puesto, pero lo haría otra vez». «No te lo pedí», dijo Mateo con tono bajo, sin agresividad. «Lo sé, elegí hacerlo». Hubo una pausa. «¿Crees en lo que dice ese manifiesto?», preguntó ella. Mateo suspiró. «Creo en cada palabra, pero no en cómo las usaron». Lucía lo observó más allá de su gesto agotado. Había algo en su mirada que ya no era rabia ni miedo. Era dolor y también determinación. «Tú dijiste que el duelo rompió tu trabajo», murmuró ella. «Lo hizo. Entonces, ¿por qué sigues aquí?» Mateo levantó la vista. Su voz fue apenas un susurro. «Porque cuando vi a Clara sonreírte en el hospital, entendí que sanar no siempre es construir algo nuevo. A veces es ayudar a alguien más a construirlo mejor». Lucía apretó los labios. No dijo nada, pero en sus ojos se encendió una chispa que llevaba tiempo apagada. Esa noche, en el apartamento de Mateo, Clara dormía abrazada a su peluche espacial. En su mesita de noche, un dibujo a lápiz, una niña y dos adultos, uno con corbata, otra con una fregona bajo el título en letras rosas: Equipo Verdad. Mateo lo observó con ternura y tristeza al mismo tiempo. La pureza de ese dibujo contrastaba con la tormenta que se avecinaba. Al amanecer del lunes, la prensa ya se había enterado. Un conserje desafía la ética de la inteligencia artificial en Atenea Tech. El manifiesto que sacude los cimientos de la IA en España. Sabiduría o sabotaje, el dilema del conserje filósofo. En la azotea de la sede, Lucía y Mateo miraban las noticias desde el móvil. «Van a usar esto para destruirte», dijo Lucía. «Entonces dales algo que no puedan ignorar». Ella lo miró sin entender. «Verdad», dijo él. «No la de ellos, la nuestra». Lucía respiró hondo. «¿Estás listo para hablar en público?» Mateo sonrió levemente. «He pasado años limpiando lo que otros escondían. Tal vez sea hora de contar lo que nadie quiere ver». Lucía lo tomó por el brazo. «Entonces, hagámoslo juntos». La sala de conferencias principal de Atenea Tech nunca había estado tan llena. No solo estaban los miembros de la junta directiva y los ejecutivos habituales. También había periodistas, cámaras de televisión y representantes de asociaciones de consumidores y grupos de ética digital. En el fondo de la sala, Mateo Ruiz observaba en silencio. Camisa blanca, chaqueta sin corbata, postura firme. Lucía Serrano, en cambio, se encontraba en el centro del escenario. Su figura, por lo general imponente, parecía hoy más humana. Su traje azul marino contrastaba con el tono pálido de su rostro, pero su voz no temblaba. «Buenos días», comenzó mirando a la audiencia. «No voy a hacer perderles el tiempo con fórmulas corporativas. Ha habido una filtración, un documento que ha puesto en duda el alma de lo que estamos construyendo». Un murmullo recorrió la sala. Los flashes comenzaron a dispararse. El llamado manifiesto del conserje ha sido interpretado como un ataque a nuestra empresa, a nuestros valores y a nuestro equipo. Pero si le quitamos el ruido, lo que queda es algo que debimos haber escuchado desde el principio. Lucía hizo una pausa. Sus ojos buscaron los de Mateo al fondo. Nos acostumbramos a medir el éxito por la rapidez, la precisión y el beneficio. Pero olvidamos medir la consecuencia. Empezamos a confundir eficiencia con moralidad. Y yo, añadió bajando un poco la voz, lo olvidé también. La sala entera enmudeció. Pero alguien me lo recordó, dijo. Y está aquí. No es ingeniero, no es directivo, ni siquiera tiene una oficina. Mateo Ruiz, ¿puedes acompañarme? Un murmullo incrédulo cruzó el salón.
El conserje filósofo se acercó con paso lento, ni desafiante ni sumiso, solo auténtico. El micrófono le temblaba ligeramente en la mano, pero no su voz. No fui contratado para hablar aquí, comenzó. Fui contratado para limpiar, para mantener relucientes los pasillos y sacar la basura antes del amanecer. Algunas personas en el público sonrieron con incomodidad, otras con curiosidad sincera. Pero hay un tipo de suciedad que no se ve con una fregona, continuó. Está en los márgenes de las decisiones, en las preguntas que no se hacen, en los algoritmos que no dudan. Yo creí una vez que si alimentábamos a las máquinas con suficiente lógica, ellas aprenderían con pasión. Estaba equivocado. Mateo se detuvo. Inspiró hondo. Luego añadió: la compasión no es un dato, es una elección. Y elegir requiere algo que ninguna IA puede simular: haber sentido dolor, haber fallado, haber pedido perdón. Las cámaras lo enfocaban. Algunos periodistas escribían frenéticamente. Otros simplemente escuchaban. Si queremos que las máquinas reflejen lo mejor de nosotros, dijo, primero, debemos decidir ser mejores. Un aplauso solitario sonó en el fondo. Luego otro. Y pronto toda la sala aplaudía. No un aplauso de cortesía. Era algo más denso, más real. Como si todos entendieran por fin de qué iba todo esto. Horas después, en la azotea de Atenea, Lucía y Mateo compartían 2 cafés de máquina sentados en un banco metálico oxidado por el tiempo. «Has lanzado una granada dentro del sistema», dijo ella sin mirarlo. «¿Te arrepientes?» Lucía negó con la cabeza. «No. Lo que me sorprende es que no lo hiciera antes». ¿Y la junta? Están furiosos, confundidos. Algunos me aplaudieron, otros ya están redactando mi evaluación. Mateo la observó. ¿Y si te piden dimitir? Ella tardó unos segundos en responder. No lo harán, me lo exigirán. ¿Y qué harás? Lucía se giró hacia él. ¿Te acuerdas cuando dijiste que no estabas escondido, que solo esperabas? Claro. Yo llevaba años escondida detrás de cargos de resultados de hojas de cálculo. Pero hoy me sentí vista, por primera vez en mucho tiempo. Mateo no dijo nada, pero su gesto lo decía todo. Al día siguiente, el Consejo de Administración convocó una sesión extraordinaria. La sala era tensa, casi aséptica. Don Esteban Montalbán tomó la palabra. Después del escándalo generado por el manifiesto y la comparecencia pública de ambos, miró con desdén a Lucía. Y Mateo, se ha considerado necesario proceder con una revisión ejecutiva de tu cargo, Lucía. Ella se incorporó con una serenidad firme. Entiendo, y sinceramente lo agradezco. ¿Lo agradeces? ¿Sí? Porque hoy tengo la claridad que no tenía cuando asumí este puesto. Si para liderar esta empresa debo dejar mi conciencia en la puerta, entonces ya no soy la persona adecuada para dirigirla. Desabrochó con delicadeza el pin de Atenea de su americana y lo dejó sobre la mesa. Nadie dijo nada, ni una palabra. Solo la presidenta del comité ético, una mujer de pelo canoso y ojos sabios, rompió el silencio. Anotado. Aquella tarde, Lucía volvió a su despacho, o lo que quedaba de él. Las estanterías estaban vacías, los premios ya embalados. En su mesa, sin embargo, había algo inesperado. Una servilleta doblada con 3 frases. La lógica no está equivocada, solo no sabe amar. Si quieres enseñar ética a una IA, empieza por enseñarle empatía. Yo sé cómo. Y debajo, en letra infantil, escrita con rotulador rosa: gracias por ayudar a mi papá a ser grande otra vez, Clara. Lucía se sentó. No lloró, pero algo se rompió por dentro. O quizás algo se reconstruyó. Por primera vez no pensó en inversores, ni en gráficos, ni en reputación. Solo pensó en lo que significaba cuidar y ser cuidada. Al final del día, en la entrada del edificio, Mateo esperaba. Cuando Lucía salió, no llevaba maletín, solo una caja pequeña bajo el brazo. ¿Lista?, preguntó él. Nunca lo estuve, pero ya no tengo miedo de decirlo. Caminaron bajo el cielo de Madrid sin rumbo claro, pero con algo más valioso que un plan, un propósito. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Mateo sonrió. Ahora lo reconstruimos, desde cero. ¿Pero bien? Lucía alzó una ceja. ¿Y si fallamos? Entonces, fallamos con dignidad. Pero esta vez no fallamos solos.
y bajo las farolas encendidas, rodeados de una ciudad que no dejaba de moverse, dos personas que un día fueron invisibles, comenzaron a imaginar algo distinto, algo que mereciera quedarse. El edificio donde Mateo y Lucía volvieron a verse no tenía nada que ver con las oficinas de Atenea Tech. No había paneles de cristal ni salas insonorizadas, tampoco recepcionistas con auriculares ni máquinas de café de cápsulas. Lo que sí había eran grietas en las paredes, un ascensor que se atascaba y un cartel colgado con cinta adhesiva que decía Centro Comunitario Barrio de Lavapiés. Pero a ellos les bastaba. Lucía abrió su portátil sobre una mesa plegable, mientras 3 voluntarios desenrollaban cables y colocaban pantallas. Mateo, con un rotulador en la mano, se acercó a una pizarra blanca que ya tenía polvo antes de estrenarse. En el fondo de la sala, Clara, la hija de Mateo, dibujaba sentada sobre una manta con lápices de colores y una sonrisa serena. ¿Puedes creer que aquí empezaremos de nuevo?, preguntó Lucía con una mezcla de ironía y ternura. No es el lugar lo que importa, respondió Mateo. Es la gente que lo habita. Lucía lo miró. Sus ojos ya no tenían el brillo frío deseo. Tenían fuego. Un fuego que no quemaba sino que calentaba. Enséñame, dijo. Mateo escribió 2 palabras en la pizarra. Pausa moral. ¿Eso es todo?, preguntó ella con media sonrisa. No, respondió él. Eso es el principio. Comenzó a trazar un diagrama de decisiones no lineales. Caminos que se bifurcaban no por datos, sino por factores como el duelo, el trauma, la compasión. Un sistema que no respondía en milisegundos, sino que permitía esperar, consultar, empatizar. No diseñamos una máquina que decida por las personas, explicó. Diseñamos una que les dé espacio para decidir mejor. Lucía lo observaba sin interrumpir. Por fin entendía que no hacía falta codificar la emoción. Bastaba con codificar el respeto a ella. Una semana después, en una sala del centro comunitario, se llevó a cabo la primera prueba de campo. El sistema, ahora llamado Savia Sistema de Aprendizaje, basado en la inteligencia y la afectividad, se enfrentó a un caso simulado real. Una madre soltera con 3 hijos sin ingresos estables acudía a solicitar ayuda por corte de suministro eléctrico en invierno. El protocolo habitual requería esperar 72 horas. Savia analizó el caso. Pantalla. Solicitud de ayuda urgente recibida. Criterios activados. Cuidado infantil. Invierno, riesgo de salud. Aplicar cláusula de compasión. Sí. El resultado fue inmediato: ayuda aprobada en menos de 10 minutos. La trabajadora social, que estaba observando con lágrimas en los ojos, dijo: Esto antes nos tomaba una semana. A veces, cuando llegábamos, ya era tarde. Mateo no sonrió. Solo bajó la vista, consciente de lo que significaba. Esa noche, Lucía apareció en el piso de Mateo. Clara ya dormía abrazada a su astronauta de peluche. «Te has perdido la cena otra vez», dijo Lucía, dejando un tupper sobre la mesa. «Y tú has cruzado media ciudad para traerme lentejas. Con chorizo, cuidado», bromeó ella. Se sentaron bajo la tenue luz de una lámpara antigua. Mateo se frotó los ojos. «¿Te acuerdas del primer día que hablamos? Dijiste que nadie limpia los pensamientos, solo los errores. Y tú dejaste una servilleta como si fuera un manifiesto», respondió ella. «Cambiaste el rumbo de tu vida por una frase escrita a lápiz», añadió él. Lucía lo miró fijamente. «No, lo cambié por ti». Mateo bajó la mirada conmovido. «Yo solo era un hombre con una fregona y una hija que dibuja naves espaciales. Y eras el único que se atrevía a ver el desastre sin girar la cara». Hubo silencio. Pero era un silencio cómodo, cálido. Esa madrugada, en la terraza del edificio, Lucía se apoyó en la barandilla junto a Mateo. Madrid dormía. Pero ellos no. «¿Extrañas a Atenea?», preguntó ella. «Extraño la ilusión de que todo tenía sentido. Y ahora no necesito la ilusión. Tengo propósito». Lucía sacó de su abrigo una cajita pequeña. «¿Qué es eso?». «Una llave», respondió. Mateo la abrió. Era una llave común sin adornos. «¿De qué? ¿De mi casa? ¿De la nueva? Si la quieres compartir». Mateo no respondió de inmediato. La sostuvo, la giró en la mano. Luego levantó la vista. «¿Estás segura? He reconstruido mi trabajo, mis principios.
Lo único que no he reconstruido aún es un hogar. Él cerró la caja con suavidad. Entonces vamos a construirlo juntos. No hubo beso. No hacía falta. Solo una mano rozando otra. Y una promesa silenciosa. Al día siguiente el teléfono de Mateo sonó en plena mañana. Número desconocido. Señor Ruiz, le habla Clara Montero, representante de varias ONG y entidades públicas. Hemos conocido Savia y queremos ofrecer apoyo financiero y logístico si ustedes están dispuestos a escalar el proyecto. Mateo se quedó sin palabras. ¿Por qué nosotros? La voz respondió con una sonrisa audible. Porque a veces el futuro no llama a la puerta, te llama por teléfono. Esa noche, mientras Clara dormía, Lucía y Mateo compartieron un té en el salón. La televisión estaba apagada, el mundo en pausa. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. Ahora lo damos, respondió Mateo. ¿El código? Todo. A hospitales, a escuelas, a donde se necesite una decisión con alma. Lucía sonrió. Ya no eres conserje, ¿lo sabes? Mateo la miró con calma. Tal vez no, pero no dejaré de limpiar lo que otros dejan atrás. Ella soltó una carcajada de verdad luminosa, sincera. Clara, medio dormida en el sofá, murmuró algo. ¿Sabéis que sería bonito? ¿Qué?, preguntó Lucía acercándose. Un robot que espere, dijo la niña. Que no decida si tú no estás lista. Mateo le acarició el pelo. Eso es lo que estamos construyendo, pequeña. Entonces, estáis construyendo algo que siente. Lucía y Mateo se miraron. No, Clara, susurró Lucía. Estamos construyendo algo que deja espacio para sentir. El día de la prueba llegó con cielo despejado y brisa suave. Nada en el clima anunciaba que estaban a punto de cambiarlo todo. La sala de conferencias del Centro Comunitario de Lavapiés se había transformado en un improvisado laboratorio de ética artificial. En una pantalla central, el sistema Savia estaba listo para su primera evaluación pública. No había trajes caros ni cafés de cápsula. Solo técnicos voluntarios, trabajadores sociales y un puñado de personas reales con problemas reales. Mateo ajustó su camisa y comprobó por tercera vez las conexiones. A su lado, Lucía repasaba el guión de presentación con una concentración que no tenía nada que ver con su antigua vida de CEO. Ya no necesitaba parecer perfecta, solo necesitaba ser honesta. ¿Lista?, preguntó Mateo. Nunca se está lista para lo que importa de verdad, respondió ella. Pero estoy aquí. En la pantalla apareció el primer caso simulado. Una madre llamada Yolanda, 3 hijos, desempleada con una factura de luz impagada y riesgo de corte en pleno mes de enero. El procedimiento tradicional requería 72 horas de evaluación por parte del Departamento de Servicios Sociales. Savia tenía 30 segundos. El sistema analizó. Solicitud recibida. Riesgo climático alto. Presencia de menores, sí. Indicadores de vulnerabilidad social confirmados. Aplicar cláusula de compasión anticipada. Ayuda autorizada. Tiempo de respuesta 11. 4 segundos. La trabajadora social que había aportado el caso real rompió el silencio. Esa familia habría pasado un fin de semana sin calefacción si hubiéramos seguido el protocolo estándar. Mateo no sonrió, solo asintió. El verdadero triunfo era invisible, un niño dormirá caliente esa noche. La segunda prueba fue aún más delicada. Una mujer mayor que había llamado al centro con un discurso confuso. No solicitaba ayuda económica, pero mencionaba tristeza, soledad y un no querer seguir más. Normalmente ese tipo de mensajes quedaban en el limbo entre asistencia psicológica y burocracia. Savia detectó patrones de riesgo emocional. Análisis de lenguaje detecta sintomatología depresiva. Redirigir a intervención emocional directa. Notificar al equipo de atención inmediata. Una psicóloga del centro, al ver la respuesta del sistema, exclamó: «Esto antes habría tardado días. Nos habría llegado como una nota ambigua. Ahora es una alerta prioritaria». Lucía se giró hacia el público. «No estamos creando máquinas que sientan, pero sí máquinas que nos permitan actuar antes de que sea demasiado tarde». Los aplausos fueron lentos, sinceros. No eran por tecnología, eran por haber recordado lo humano. Horas más tarde, en la terraza del centro, Mateo y Lucía compartían un vaso de horchata bajo el sol.
Clara jugaba en una esquina con unos folios y una caja de plastidecor. ¿Sabes qué me dijeron hoy?, comentó Lucía. Que hemos construido una IA que se permite esperar. Eso suena como una contradicción en los tiempos que corren, respondió Mateo. Pero tal vez por eso funciona. ¿Te imaginas si esto llega a las escuelas, a los hospitales, a los juzgados? Ya lo está haciendo. Pero no por el sistema en sí, sino por la idea. Lucía lo miró. ¿Y cuál es la idea? Mateo bajó la vista a su vaso. Que antes de decidir, debemos recordar que hay alguien al otro lado. Por la noche, en el pequeño piso que compartían desde hacía semanas, Clara estaba acostada pero no dormida. Papá susurró desde su habitación. ¿Hoy ayudaste a alguien? Creo que sí, cariño. ¿Cómo lo sabes? Mateo sonrió. Se acercó a su cama y se sentó a su lado. Porque alguien me dijo gracias sin decirlo. Como yo cuando te dejo un dibujo en la mochila. Exacto. Clara abrazó su peluche y dijo medio dormida. Entonces, tú también eres una máquina buena. Mateo se echó a reír bajito. No, cielo. Solo soy un humano intentando no olvidar lo que duele. Al día siguiente Lucía recibió una llamada inesperada. Era del Ministerio de Sanidad. Señora Serrano, hemos estado siguiendo el desarrollo de Savia. Nos gustaría iniciar una colaboración piloto en varios hospitales públicos. Asistencia de triaje emocional en urgencias. ¿Estarían interesados? Lucía apenas podía creerlo. Por supuesto. Cuando colgó, fue corriendo a buscar a Mateo, que estaba ajustando la antena del router del centro. Nos han llamado desde el ministerio. Mateo la miró como si no terminara de procesarlo. Para integrar Savia en hospitales. Se abrazaron. No fue un abrazo triunfalista. Fue un abrazo de lo conseguimos. Uno que nace del cansancio y la esperanza a partes iguales. Aquella noche en la azotea, Clara se acurrucó entre ambos mientras cenaban tortilla fría y pan con tomate. Llevaba su cuaderno de dibujos abierto. He hecho un robot nuevo, dijo mostrándolo. En el centro del folio, una figura metálica con ojos grandes y un corazón dibujado con purpurina. Alrededor, personas de distintos colores, tamaños, edades. Y debajo, escrito en mayúsculas: Robot que pregunta antes de decidir. Lucía lo leyó en voz baja y se le quebró algo por dentro. No de tristeza, de ternura absoluta. ¿Sabes lo que has hecho, Clara? ¿Un dibujo? Has resumido lo que millones de euros y cientos de ingenieros no supieron explicar. Mateo besó la cabeza de su hija. Y sin necesidad de código. Al amanecer siguiente, la prensa ya hablaba de la revolución de la empatía en IA. Pero Mateo y Lucía no miraban titulares. Miraban personas. Personas que gracias a un sistema habían sido vistas, escuchadas, atendidas. Y por primera vez Savia no era solo un acrónimo. Era un acto de fe. Fe en que no todo lo rápido es bueno. Fe en que no todo lo eficiente es correcto. Fe en que detenerse a sentir puede ser también una forma de avanzar. El éxito silencioso de Savia no pasó desapercibido. Mientras los hospitales y centros sociales que lo utilizaban comenzaban a experimentar mejoras en tiempos de respuesta y satisfacción humana, en la otra punta de la ciudad, las antiguas oficinas de Atenea Tech hervían de tensión. Rodrigo Villanueva, ahora ascendido a director de desarrollo tras la salida de Lucía, miraba su pantalla con el ceño fruncido. Un informe del Ministerio de Sanidad mostraba que más de una decena de instituciones públicas solicitaban acceso al código de Savia. Lo más alarmante, ninguno quería trabajar con Atenea. Esto es una locura, murmuró apretando los dientes. Su asistente, una joven analista llamada Teresa, intentó suavizar la situación. Rodrigo, los números no mienten. Savia no solo funciona, sino que conecta con la gente. Los comentarios de los usuarios son abrumadoramente positivos. ¿Y eso qué tiene que ver? Es solo marketing emocional, gruñó él. Esto era una empresa seria. Lógica, rendimiento, escalabilidad. Y la ética, se atrevió a preguntar Teresa. Rodrigo no respondió. En paralelo, Lucía y Mateo recibieron una citación. El Comité de Ética de Tecnología Avanzada del Estado había convocado una sesión extraordinaria. Querían escuchar directamente a los creadores de Savia y también a representantes de Atenea Tech. Lucía volvió a ponerse un traje, no por protocolo sino por respeto. Mateo fue con camisa blanca sin corbata como siempre.
Ambos sabían que no sería una reunión fácil. La sala estaba compuesta por un semicírculo de expertos juristas, ingenieros médicos y representantes del gobierno. Enfrente 3 sillas. Lucía se sentó en la del centro. A su izquierda, Mateo. A la derecha, Rodrigo. La presidenta del comité, una mujer mayor de acento gallego y mirada penetrante, abrió la sesión. Hoy estamos aquí para evaluar si sistemas como Savia deben ser reconocidos como modelo ético viable para la asistencia pública, y si deben formar parte del marco de recomendación nacional en el desarrollo de inteligencia artificial. Lucía alzó la mirada. Estamos preparados. Rodrigo carraspeó. Antes de que glorifiquemos un sistema basado en emociones infantiles, quiero dejar claro que el diseño de Savia carece de validación matemática robusta. Es ingenuo pensar que esperar es mejor que actuar con eficiencia. Mateo lo interrumpió sin levantar la voz. Esperar no significa paralizarse. Significa permitir humanidad en el proceso. Que una IA no ejecute una acción hasta reconocer si al otro lado hay sufrimiento, duda o miedo. Rodrigo rió con cinismo. ¿Y vamos a basar políticas públicas en intuiciones? No, respondió Mateo. Las basaremos en la capacidad de reconocer que no todo lo mensurable es lo valioso. Lucía intervino. Durante años dirigí una empresa donde los algoritmos decidían sin detenerse. Yo misma creía que ser eficiente era lo mismo que ser justo, hasta que un conserje me mostró lo contrario. Me mostró que la ética no nace del código, sino de la gente que decide cómo usarlo. La presidenta del comité cruzó las manos sobre la mesa. Señor Ruiz, ¿quiere añadir algo más? Mateo respiró hondo. Luego dijo, no construimos Savia para competir. Lo hicimos porque no podíamos seguir ignorando lo que duele. Porque el mundo no necesita una IA perfecta. Necesita una que nos deje ser mejores. Al terminar la sesión, la presidenta agradeció y anunció que el comité emitiría su informe en las próximas semanas. Afuera la prensa esperaba. Micrófonos, cámaras, titulares, sensacionalistas. Pero ni Lucía ni Mateo se detuvieron. Caminaron entre la multitud con calma. Sabían que lo importante ya había sido dicho. Días después el informe se hizo público. El sistema Savia representa un hito en el desarrollo de inteligencia artificial ética basada en la capacidad de pausa reflexiva. Se recomienda su implementación gradual en servicios públicos como modelo de referencia nacional. Atenea Tech respondió con una rueda de prensa. Rodrigo, visiblemente molesto, intentó desacreditar el modelo alegando falta de rigor, romanticismo tecnológico e incluso populismo emocional. Pero no funcionó. Nadie escuchaba a quien hablaba sin alma. Aquella noche, Lucía apareció en el piso con una botella de vino y un sobre en la mano. Tenemos una invitación. Mateo levantó una ceja. ¿Boda? Casi. Lanzamiento oficial del programa nacional Código de Empatía. Y quieren que demos el discurso inaugural. Mateo suspiró. Luego sonrió. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que esta vez no vamos a limpiar después. Esta vez vamos a construir antes de que se ensucie. Lucía alzó su copa. Por eso. Por todo lo que aún está limpio. En el sofá, Clara dibujaba en silencio. Se acercó con una hoja. ¿Puedo leerlo en la presentación?, preguntó tímida. Era un dibujo de Savia con una bufanda y una lupa. Debajo, en letras desordenadas, no decide por ti, te deja sentir. Mateo la abrazó. No solo lo puedes leer. Tú vas a cerrar el acto. Clara abrió los ojos como platos. ¿Yo? Lucía asintió. Porque todo esto empezó contigo. Con una niña que entregó una servilleta y cambió la historia. La sala del Palacio de Congresos de Madrid estaba llena. No de políticos ni de ejecutivos en trajes oscuros, sino de trabajadores sociales, médicos rurales, docentes, estudiantes, familias enteras y periodistas. El evento se llamaba Primera Jornada Nacional del Código de Empatía, y en el centro del escenario, una niña de 8 años ajustaba nerviosamente el micrófono. Clara respiró hondo. Miró hacia el público donde Mateo y Lucía le sonreían con orgullo y dijo: Mi papá dice que hay máquinas que piensan rápido, pero que a veces lo más valiente es esperar. Y Savia espera, no porque no sepa qué hacer, sino porque sabe que no somos robots.
Un silencio reverente llenó la sala. Yo no sé de algoritmos, continuó, pero sí sé cómo se siente cuando te miran y te entienden. Y eso es Savia. No decide por ti, te deja sentir. Los aplausos no tardaron en llegar. Ni uno solo fue por cortesía. Semanas después, en una pequeña oficina dentro del renovado centro comunitario de Lavapiés, Lucía y Mateo miraban una pantalla con un mapa interactivo de España. Cada punto luminoso representaba una institución, hospital, escuela, ayuntamiento, que había integrado Savia en su gestión diaria. El norte brillaba. El sur crecía. Las islas, aunque más lentamente, comenzaban a encenderse. «¿Te das cuenta?», murmuró Lucía. «No era solo una herramienta, era una semilla». Mateo asintió. «Y ha germinado donde menos esperaban, en los márgenes». Mientras tanto, en el barrio Savia no era una idea abstracta. Era algo que la gente usaba todos los días. En la consulta del ambulatorio, una enfermera lo activaba para ayudar a una madre soltera con ansiedad. En el colegio, el orientador escolar lo empleaba para detectar si un alumno estaba sufriendo acoso. Incluso en el mercado local, un grupo de jubiladas había montado un taller para explicar a otros mayores cómo hablar con Savia sin miedo. Una de ellas, doña Teresa, de 74 años, lo resumió así en una entrevista: «Antes los ordenadores nos daban miedo. Ahora por fin parecen tener corazón». Un día, mientras Clara hacía los deberes, levantó la vista y preguntó: «Papá, ¿por qué no pusiste tu nombre en Savia?». Mateo se quedó pensativo. «Porque no quería que fuera mío». «¿Entonces es de todos?». «Exacto». Clara se rascó la cabeza. «Pero tú lo creaste, ¿no?». Mateo sonrió. «No, cielo. Lo construimos entre muchos. Y tú también pusiste tu parte». Clara abrió los ojos. «¿Yo?». Lucía entró en la cocina con 2 vasos de leche caliente. «Sí, Clara. Porque fuiste tú quien nos enseñó que no todo lo rápido es lo mejor. Que a veces parar, mirar y abrazar es más sabio que cualquier algoritmo». Con el paso del tiempo, Mateo volvió a su antiguo hábito: caminar por los pasillos al amanecer. Aunque ya no llevaba uniforme ni fregona, seguía saludando a todo el mundo, preguntando cómo estaban, ofreciendo un silencio si hacía falta. Un día se detuvo frente a un joven programador que acababa de incorporarse al equipo de desarrollo de Savia. El chico parecía agobiado, con la mirada clavada en la pantalla. «¿Va todo bien?», preguntó Mateo. «Es que el sistema no responde como antes. Tarda más. Duda». Mateo se agachó a su lado y observó el código. Luego sonrió. «Eso significa que está aprendiendo». ¿Aprendiendo a qué? A esperar. A respetar que no todo es automático. Que algunas decisiones, aunque parezcan pequeñas, cambian vidas. El joven miró el monitor de nuevo. Y por primera vez entendió. El año en que Savia fue reconocido oficialmente por el Parlamento Europeo como modelo pionero de tecnología con alma, Mateo y Lucía decidieron no asistir a la ceremonia. En lugar de eso, organizaron un desayuno con los primeros voluntarios del centro, los mismos que colgaron cables y pegaron carteles en la pared. Sirvieron café, tostadas con tomate y aceite, y compartieron anécdotas. Se reían como quien ha sobrevivido juntos a una tormenta. En el fondo, Clara jugaba con otros niños dibujando nuevos robots. Uno tenía sombrero, otro orejas de gato. Pero todos, sin excepción, llevaban algo especial: una mano extendida. Lucía observó el dibujo y susurró: «Sabes, puede que el futuro no sea brillante como en las películas». Mateo bebió un sorbo de café. «Pero será digno». Meses después, una periodista le preguntó a Lucía en una entrevista: «¿Cuál es para usted el verdadero código del conserje?». Ella pensó un momento. Luego respondió: «Escuchar antes que ejecutar, esperar antes que suponer, humanizar antes que optimizar». La periodista anotó en su libreta. Pero antes de cerrar la entrevista, preguntó: «¿Y qué les diría a quienes aún creen que la inteligencia artificial no puede tener alma?». Lucía miró a cámara y sonrió. Entonces, no han conocido a Mateo, ni han leído una servilleta escrita con lápiz por una niña de 8 años. El centro comunitario de Lavapiés hoy es algo más que un edificio. Es un símbolo. Allí llegan visitantes de todo el mundo. Gente que no viene a ver tecnología, sino humanidad. Y si alguna vez pasas por la planta baja, verás un cartel colgado junto a la entrada.
No tiene logo ni nombre de empresa, solo una frase. El futuro no necesita máquinas más rápidas, necesita humanos más valientes. Pregunta para ti, lector. ¿Tú qué elegirías? ¿Un sistema que decida por ti en milisegundos o uno que te permita sentir antes de decidir? ¿Vale más la eficiencia o la empatía cuando lo que está en juego son personas?